Muy bien, pues yo me arranco y ahí multimedia ustedes hagan magia. No, que me espere, es que quieren que dé bienvenida, pero luego yo no sé cómo dar la bienvenida acá. Listos, pues muy buenas tardes a todos ustedes que nos encontramos aquí, pero también a ustedes que se conectan a través de esta transmisión. Gracias por separar tiempo, gracias por elegirnos y sé y declaro que va a ser una palabra de bendición para tu vida, así es que quédate todo el mensaje, quédate hasta el final, sea que lo estés escuchando en vivo o sea que te vayas a conectar y te estés conectando los siguientes días. Declaramos que esta palabra edifica tu espíritu, contribuye al crecimiento de tu espíritu y que el Espíritu Santo termine de hacer esa obra. Reciban un saludo no solamente mío, sino también un saludo de toda la gente que nos encontramos en este lugar y les damos una cordial bienvenida. ¿Me ayudan dándoles un aplauso? Gracias, familia, y bienvenidos. Muy bien, gracias. El tema de hoy, el mensaje de hoy, quiero invitarte a considerar 3 cosas. Durante todo el mensaje quiero invitar que en tu mente haya 3 puntos aquí dando vuelta. El primero creo que es considerar la relevancia, atención, la relevancia o darle importancia como hijos de Dios a entender el tiempo en el que nos encontramos. Y por tiempo no me refiero al cronos, a la fecha de hoy, ¿sí me explico? A la hora, sino al momento que estamos viviendo en esta región, en esta área geográfica, en la nación. Mientras esté compartiendo el mensaje, ten en mente esto, ¿te parece? Este es un primer punto que quiero invitarte a considerar, el momento en el que nos encontramos como generación. ¿Por qué estoy aquí? No como propósito, ojo, no como una intención, sino el tiempo en el que nos estamos conduciendo. Segundo aspecto, interesarnos en crecer en discernimiento. Discernimiento no como un don, sino como una virtud de todos los hijos de Dios. Hay una diferencia. Está el don de discernimiento, que el Espíritu Santo lo da como un regalo, donde hay personas que tienen este don y les permite discernir situaciones, espíritus, pero sabes que también el discernimiento es parte o es virtud de todos los hijos de Dios. Quiero invitarte a que estemos atentos al discernimiento. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Discernimiento. Y el tercer aspecto a considerar durante el mensaje es nuestra participación como hijos de Dios en esta generación. Mi participación como hijo de Dios en esta generación. Creo que el estar interesados en estos 3 aspectos refleja de alguna forma nuestro nivel de madurez espiritual. Atención, el estar interesado en el tiempo que estamos viviendo, el estar interesado en crecer en discernimiento y el estar interesado en mi participación en esta generación, desde mi punto de vista, no sé si coincidas, revela o habla del nivel de madurez espiritual que hemos alcanzado. De hecho, esto mismo sucede con los hijos. Los que tenemos hijos, cuando tu hijo entiende la temporada que están viviendo como familia y reacciona de alguna forma ante ese momento, te habla de madurez. Cuando nuestros hijos son pequeños no les interesa si hay alimento, no hay alimento, si hay problemas o no hay problemas. Yo siempre les digo a los que tienen un bebito, disfrútalo. Y es increíble ver a un bebé dormido cuando lo que puede estar a su alrededor está, ¿no?, cayéndose, y hay situaciones y hay complicaciones, y tú ves al bebé tan tranquilo porque él no está interesado, o su nivel de madurez no le permite entender el momento que está viviendo. Pero cuando nuestros hijos son conscientes de la temporada que estamos viviendo como familia, y son conscientes, me refiero a que, voy a dar un ejemplo, si estuviéramos pasando una situación financiera complicada y tu hijo entiende eso y responde ante eso, habla que tu hijo está madurando. ¿Estamos de acuerdo? El segundo aspecto, discernimiento. Cuando tu hijo comienza a revelar o a manifestar un entendimiento de lo que es verdadero y de lo que es falso, y su comportamiento, sus actitudes revelan discernimiento, te habla de madurez.
puede estar rodeado, es más, nuestros hijos están rodeados de gente no creyente. Pero qué interesante cuando tu hijo sabe ponerle un alto a las cosas. Cuando tu hijo no se deja llevar por las circunstancias, por las invitaciones, te habla de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo que estos tres aspectos de madurez espiritual también se ven en lo natural. Y por supuesto, cuando un hijo se interesa en la participación activa en la familia, te habla de madurez. Qué padre y qué rico, los que ya tenemos hijos mayorcitos, es que tus hijos ya no tengas que estarles diciendo: ¿me ayudas? Recoge, ayúdame con esto, ayúdale mamá, ayuda con las labores. Cuando el hijo, ¿no? A mí me han sorprendido mis hijos en algunos momentillos. Están creciendo, ahí la llevan. No digo que sean maduros, pero qué padre es llegar y decir: wow, ¿qué onda? ¿Y ahora por qué? ¿Qué? ¿Quieres algo? No, simplemente hice algo, entendí mi participación en la familia e hice algo. Habla de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Ten en mente estas tres cosas mientras esté el mensaje, ¿va? Hay un término que utilizamos o que se utiliza cuando hay asesoría hacia las empresas o hacia los negocios. Cuando se trata de dar una asesoría, cuando te invitan a analizar una empresa o un negocio y decir: ayúdame porque no encontramos la luz, estamos pasando por una situación, no sabemos qué hacer. Hay un concepto que es recomendable y está en inglés, pero tranquilos, se los voy a traducir, es bien difícil. Back to the basics, que quiere decir regresar a los básicos. Sabes que cuando volvemos a los básicos, empiezas a prestar atención a los elementos que parecían simples, pero que son bien importantes. Regresar a los básicos te permite volver o enfocar tu vista en aquello importante que habías dejado de ignorar por mucho tiempo. Y es recomendable en las empresas, porque a veces como empresa, como negocio, como pyme o como una área en la que te encuentras, estás intentando hacer estrategias y modificar y hacer cosas y en lo personal, en el rol de trabajo que yo tengo, me doy cuenta mucho de esto, que los proveedores que tenemos, que nos dan un tipo de servicio, de repente quieren hacer cosas nuevas y no dan el resultado y lo que decimos es: espérate, pon un alto, regresa a los básicos otra vez, vuelve al inicio, aquello que es elemental, aquello que es fundamental. Olvídate de querer estar innovando y haciendo tanta cosa nueva, vuélvete a centrar en los básicos y haz de cuenta que es como que la empresa o el área lo sacudes, ¿no? Despierta y dice: ay, cierto, había dejado de prestar atención a este punto, lo retoman y haz de cuenta que vuelve a crecer. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Porque creo que como hijos de Dios, en ocasiones es necesario volver a los básicos, regresar a los básicos. Nuestra carrera, nuestros días, el afán del mundo, las situaciones que vivimos, los momentos que estamos atravesando, la velocidad que lleva esta sociedad, los cambios tecnológicos, los cambios culturales, estamos metidos en una velocidad tan impresionante que como hijos de Dios es necesario no perder de vista lo que es básico en un creyente, aquello que es elemental, aquello que a lo mejor por querer ir corriendo hemos ignorado. Y de eso se trata, volver a los básicos. Los principios de Dios, familia, atención, los principios de Dios no pasan de moda. Los principios de Dios no tienen caducidad. Los principios de Dios son atemporales, no están sujetos a un tiempo. Los principios de Dios, familia, no dependen de una economía. Los principios de Dios no dependen de una situación social en particular. Los principios de Dios no dependen de una región geográfica en particular. Los principios de Dios no dependen de leyes humanas, no dependen de una cultura. Los principios de Dios son eternos porque son creados por un Dios eterno para vivir una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Los principios de Dios no cambian. No importa el momento que estés viviendo, vuelve a los básicos.
a esos principios que te arraigan, a esos principios que te fundamentan, a esos principios que te sacuden, que te alinean. No perdamos de vista esto, familia. Nuestro pastor ha venido compartiendo ya durante varias semanas estos mensajes relacionados al crecimiento de la madurez espiritual. Últimamente nos ha compartido los no negociables, y sabes, creo que justo eso es parte de lo que tú y yo deberíamos incluir en nuestra vida, como los básicos, como aquello no perder de vista. Lo que no es negociable en mi vida, establecerlo claramente, hacer una reflexión y decir: ¿lo he negociado? ¿Lo he intercambiado? ¿No lo tenía claro? Y es importante dejar un poquito a un lado esa velocidad y poder establecer esto firmemente. Hoy yo quiero compartir y abonar un poquito más a estos elementos básicos de nuestro diario vivir, de lo que tenemos que hacer para conducirnos en la tierra. En Efesios 5:15 dice: miren pues con diligencia cómo andan, porque los días son malos. La invitación del apóstol Pablo es a prestar atención a nuestro caminar. Ve cómo andas. Anden con diligencia. No importa la temporada, no importa el momento, no importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si es bondadoso, no importa, porque el principio de Dios no tiene que ver con la cultura o con la sociedad. Presta atención a tu caminar. Y al caminar, espero se entienda, no es nuestro caminar solamente físico. ¿Cómo nos conducimos realmente? Entonces creo que esto es importante, porque aquí dice el apóstol Pablo: porque los días son malos. Ahora alguien me dirá: Daniel, eso se escribió hace muchísimo y dijo que los días eran malos. ¿Cuántos creen que los días siguen siendo malos? Son difíciles, es una realidad, y no quiero centrarme ni quiero ser una persona negativa de hablar simplemente que todo es terrible y esta sociedad y bla, pero es una realidad con la que estamos viviendo. El apóstol Pablo lo vivió y dijo: los días son malos. No ha cambiado, creo que se ha descompuesto más. Alguien me dirá: Daniel, el pecado siempre existió, la maldad siempre existió, este tipo de comportamientos, este tipo de culturas, de ideologías siempre han existido. Por supuesto que siempre han existido, pero creo que hoy la velocidad que esto lleva es distinta. Creo que la velocidad y la fuerza que esto está de estos días es distinta. Por eso es importante, familia, saber cómo conducirnos en este siglo. Y de eso se trata. Pasaje central, ¿me ayudas? Busca la carta a Tito. La carta a Tito, capítulo 2, y vamos a leer del verso 11 al 14. Este es nuestro pasaje central del mensaje. Tito 2, verso 11 al 14. Se los leo de la versión Reina Valera 60. Atención a lo inicial. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos. Mexicanos, venezolanos, panameños, puertorriqueños, rusos, para todos los hombres. En cualquier generación. Hayas nacido seas millennial, seas generación como nos etiquetan, no importa. La gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Verso 12, la gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, atención, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Atención al verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como base del mensaje del día de hoy, quiero invitarte a considerar el inicio y el final de este pasaje antes de entrar a la parte medular. Considera el inicio y considera el final de este mensaje, ya que el inicio nos presenta la fuente de nuestro caminar. ¿Cuál es la fuente de mi conducirme en la tierra? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde emana la forma en la que yo me debo conducir en la tierra? ¿Alguien me puede ayudar? La espiritualidad. Ayúdeme, ¿alguien más?
decentemente y con orden, con integridad. ¿Cuál es la fuente de esto? La gracia. La gracia es la fuente, es el inicio de mi caminar. No hay otra cosa. Y ahorita sé que me va, a lo mejor dice, tranquilo, considera el inicio de este pasaje y considera el fin, porque después vamos a entrar al centro. ¿Estamos? ¿Por qué creo yo que es importante considerar el inicio y el fin de este pasaje? Porque en el inicio del pasaje vemos la fuente de mi caminar, pero en el fin del pasaje vemos la intención o el resultado de mi caminar: celoso de buenas obras. No fuimos salvos, familia, para estar inertes. Fuimos salvos para ser celosos de buenas obras. Hace rato Patricio nos decía, nos invitaba: iglesia, hay que despertar, hay que sacudirnos. ¿Qué estamos haciendo? Y buenas obras no estamos encasillándolo solamente en algo. ¿Me doy a entender? Pero la fuente de toda obra, de todo lo que tú consideres que expresa y manifiesta a Dios, debe ser la gracia. Por eso es importante establecer este parámetro o este inicio y este fin antes de entrar al centro del mensaje. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Amén? Espero que sí. Muy bien. ¿Por qué creo que debemos considerar estos dos aspectos? Quiero darte dos motivos rápidamente, dos motivos para considerar la fuente y el fin de nuestro caminar, o la intención o el propósito de nuestro caminar. La fuente de toda acción, atención, la fuente de toda acción que busque dar a conocer a Dios, la fuente de toda acción que busque dar a conocer a Dios o expresar a Dios, y ahí me detengo. Ayúdeme, familia. ¿Qué acciones pueden dar a conocer a Dios? ¿O qué acciones hacemos que dan a conocer a Dios? Ayúdeme. Venga. Hagamos esto un poquito más interactivo. No hay errores, no, tranquilos, no los voy a calificar y esto está mal, tú no sabes. No. ¿Qué cosas hacemos que expresan y manifiestan a Dios? Ser bondadoso, misericordia, la lealtad, perdón, acciones. Pero vayámonos a las acciones. O sea, sí perdonamos, pero acciones. Vamos a tratar de hacer acciones, cosas que hagamos en tu día a día. Ser buen empleado. Ahí damos a conocer a Dios siendo buenos empleados. ¿Sí? Y algunos se quedan así como que la pensaron mucho, no sé. ¿Qué más? Cantar, ministrar, participar en la iglesia. ¿Sí o no? Claro, ser maestro de los niños expresa y manifiesta a Dios. Por supuesto. Ayudar a la gente. Por supuesto. Te das cuenta que mucho de lo que hacemos expresa y manifiesta a Dios. No tiene que ver con una actividad en particular. Cuando dice celoso de buenas obras, no solamente es que nos enfoquemos en algo, es que todo lo que tú hagas en tu día a día, en la semana, que tenga la intención de expresar y manifestar a Dios. ¿Cuál es la fuente? La gracia. Es un parámetro importantísimo. Por eso este es el primer motivo por el que quiero yo compartir esto antes de entrar al mensaje, porque esta fuente debe ser la gracia. No son mis intenciones personales, no es mi ego queriendo lucirse, es la gracia. Es la gracia, la fuente. Si algo tú estás empezando a hacer, si algo tú estás ejecutando, si tú estás sirviendo, si tú estás participando en algo, si tú estás interesado en involucrarte en cosas que expresen y manifiesten a Dios, atención, que no sea una intención personal, que no sea tu ego hablando y queriendo tú ser el protagonista, que no sea el buscar un reconocimiento, perdón si señalo acá, en el sentido de que, wow, qué padre lo haces. Si eso está en tu corazón, métele un freno a las acciones que manifiestan y expresan a Dios. Pon un alto y di: es la gracia de Dios, no soy yo.
Y a lo mejor esta frase la hemos escuchado mucho y el domingo pasado cantábamos algo similar. No yo, sino Cristo. Bueno, no sé si era la tonada, creo que no era. Yo le di mi tonada. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Bueno, pero esto es importante, ¿sabes? Porque tampoco es darle sentido a mi vida. Tampoco es que yo quiero hacer algo para Dios porque siento que no le estoy sirviendo y siento que le tengo que dar sentido a mi vida. No es tu vida. No es que tú te sientas bien internamente. Es la gracia. Es la gracia la que produce o es la fuente de ese celo por las buenas obras. Parece sencillo, familia, pero es bien importante que esto lo tengamos presente. Todos los hijos de Dios que tienen la intención de servir, todos somos llamados a hacer buenas obras. Todos somos llamados. Y tú ahorita dijiste, acciones que manifiesten a Dios, no sé, aguas, porque debería ser parte de nosotros. Alguien dijo, ser buen empleado, claro. Oye, Daniel, pero que eso no lo debe hacer cualquier persona. Sí, pero qué responsabilidad tenemos los hijos de Dios de ahí en ese momento expresar que los principios de Dios, esos que son eternos, esos que no cambian, esos que son atemporales, esos que no están de moda, qué importante es dar a conocer esos principios y que la gente en esta sociedad metida en este vértigo de velocidad y de cambios diga, wow, algo tienes tú, lo que tú compartes me hace sentido, no soy yo, es la gracia de Dios actuando en mí. Y estas obras que expresan y manifiestan a Dios no es para que yo diga, claro, pues estás hablando conmigo. Es la gracia de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? La gracia no es un pasaje. Y cuando decimos gracia es un tema muy amplio. Es para hablar muchos mensajes acerca de la gracia. Pero rápidamente, cuando decimos es la gracia, a lo mejor tú dices, ok, Daniel, la fuente de toda acción debe ser la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es un pasaje hacia el cielo solamente. La gracia lo hemos relacionado con un regalo de Dios, un don inmerecido. Es correcto, pero cuando nada más lo dejamos ahí, lo estamos dejando bien limitado. Porque sabes, la gracia es el poder, el poderoso medio por el cual Dios elimina la carnalidad del hombre y toda carnalidad es desechada. La gracia no solamente es el favor inmerecido, no solamente es el regalo de Dios que yo no merecía. La gracia viene a eliminar de mí toda carnalidad y todo deseo carnal y toda pasión inmoral. Es lo que provoca la gracia. La gracia no solamente tiene que ver con ese regalo bonito y bondadoso que dice, ya te reconcilié con Dios. Porque ¿sabes cuál es el peligro de pensar que la gracia es simplemente un puente entre el hombre pecador y Dios? Que el hombre sigue pecando, aun y cuando dice entender la gracia. Por eso hay comportamientos que parece que tenemos esa licencia o esos boletos, esos bonos, esos tickets para hacer cosillas que no debemos, pero que decimos, es que estamos en la gracia. Mal entendida la gracia. La gracia no es la libertad para hacer lo que yo quiera en mi carnalidad. La gracia vino a matar y derribar toda obra de carnalidad. Por eso las obras que expresan a Cristo tiene que ser la fuente de la gracia. Porque cuando la gracia no es la fuente de todas nuestras acciones, se levanta el ego, se levanta el yo, se levanta el reconocimiento, se levanta lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque la fuente de la obra no es la gracia. Por eso la gracia no es a veces, no sé si te ha pasado, pero cuando yo escucho la palabra gracia, lo veo es una palabra bonita, ¿no? Es una palabra dulce. Es una palabra tierna. No sé si ¿yo soy el único? A lo mejor sí. Bueno, yo soy el único que le doy como personajes a las palabras. Bueno, ok. La gracia, si uno te suena dulce, es por gracia. Ay, qué padre. Es el don inmerecido. Wow, qué rico. Pero la verdad de la gracia es que tiene que ver con la muerte de mi carnalidad, con el hombre crucificado, porque la gracia es Cristo. Y Cristo no está jugando con el pecador. Lo aniquiló. La naturaleza pecaminosa fue aniquilada. La gracia entonces no es ese puente que conecta al pecador
con Dios. La gracia es lo que aplastó al pecador, la naturaleza pecaminosa, y genera una nueva naturaleza que está ligada a Dios. Esa es la gracia. Y eso tú y yo no lo podíamos conseguir por obras. Tú y yo no podíamos hacer absolutamente nada para aplastar al pecador. Lo podíamos reprimir, lo podíamos castigar, lo podíamos golpear al pecador, pero no teníamos el poder para derribar la naturaleza pecaminosa. Y la gracia sí lo hace. Por eso es por gracia. Por eso la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta la importancia de entender el inicio y el fin de este pasaje? Porque nos habla de realizar acciones, lo cual es importantísimo que lo hagamos, pero hay una fuente correcta para eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo espero que sí. Juan capítulo 1 verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segundo motivo para hablar de la fuente y del propósito de nuestro caminar. Porque una correcta expresión de la gracia son acciones que manifiestan a Dios en nuestro caminar. Atención a lo que voy a decir. No es una ni es otra. Es decir, no solamente es la gracia y no solamente son acciones, obras buenas. Son las dos. Segundo motivo de compartir esto: no nos podemos quedar en una o en otra. Si hemos entendido la gracia, tenemos que estar realizando obras que manifiesten y expresen a Dios. Así es. Servir, participar, entrenar a la iglesia en un ministerio, en una obra evangelística, tenemos que estar activos, iglesia. Si hemos entendido la gracia, necesitamos estarnos moviendo celosamente en obras. Por eso la gracia tiene que ser bien entendida, porque no es por obras, pero el fin o la intención de la gracia es que hagamos algo. No es que nos quedemos sentados, chido, padrísimo. Segundo motivo es, familia, una y otra no pueden estar separadas, tienen que estar unidas. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos quedarnos mucho tiempo en el conocimiento de la gracia. Podemos profundizar muchísimos mensajes en el conocimiento de la gracia. Podemos leer muchos libros acerca de la gracia, pero si ese entendimiento y esa experiencia de la gracia no me está llevando a ser celoso por buenas obras, algo no estamos entendiendo bien. Y por otro lado, si yo soy una persona muy activa en obras, ministro, participo, canto, enseño, bla, 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 voy, reparto volantes, evangelizo, pero la fuente de esto no es la gracia, algo no estamos entendiendo bien. ¿Pueden decir un amén? Gracias. ¿Estamos aquí? Las dos tienen que estar. Las dos. Podemos llenarnos de conocimiento de la gracia y hablar la gracia mucho tiempo, pero ¿a dónde me está llevando esto? ¿A ser un cristiano preparado y listo para ser arrebatado por Dios? Genial, pero no es la intención, no es el todo de la gracia. Tenemos que llevarlo a la vivencia, a ser esos reconciliadores con Dios del género humano. Nos llama el apóstol Pablo en una carta, se expresa que somos embajadores de reconciliación. Dice, como si Dios hablara por medio de ustedes: reconcíliense conmigo, reconcíliense conmigo, reconcíliense conmigo. A eso fuimos llamados, familia. A entrenarnos, por supuesto. A capacitarnos, por supuesto. A servir, por supuesto. A expresar a Cristo en nuestro servicio, por supuesto. Pero que todas estas obras, la fuente, di conmigo, sea la. Excelente. ¿Te das cuenta la importancia de entender el inicio y el fin de este pasaje? Porque no nos podemos quedar en uno, no nos podemos quedar en otro. Tienen que estar unidos. ¿Estamos? Estar bajo la gracia, familia, es estar bajo el poder, bajo la autoridad, bajo el dominio y bajo la influencia de Cristo. Eso es estar en la gracia. Estar en la gracia no es la licencia para hacer lo que yo quiera. Estar en la gracia no es el permisillo que tengo permanente
para yo tomar decisiones. No, estar bajo la gracia es estar sujeto al poder, a la autoridad, al dominio y a la influencia de Cristo sobre mi vida. Eso es la gracia. Por eso toda obra que yo realice tendrá la intención de expresar a Cristo y no expresar mi propio interés. Por eso cuando ministre, cuando enseñe, cuando comparta, cuando esté con los niños pequeñitos y yo diga, no entienden, ¿cómo no? Tú estás expresando la vida de Dios ahí, tú estás sembrando una semilla, tú estás sembrando una palabra. No tengo nada contra las maestras, perdón, es un ejemplo solamente, pero no lo tomes a la ligera, es tu oportunidad para que la gracia se manifieste. Cuando estamos compartiendo, Patricio y Liz están compartiendo, las familias están compartiendo, ahí la gracia de Dios se tiene que estar expresando de manera tangible, por supuesto, pero es la gracia de Dios en nosotros. Yo estoy sujeto al poder, a la autoridad, al dominio y a la influencia de Cristo en mi vida. Ahí está la gracia. No importa la temporada en la que esté viviendo, no importa la situación económica, no importa la situación cultural o social, todo eso es de este mundo, pero los principios de Dios no son de este mundo y son creados por un Dios eterno para vivir una vida eterna, pero aquí en la tierra. Amén. Espero que sí. Romanos 5:21 te lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual, atención, nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Te das cuenta la importancia de entender la gracia de Dios en nuestra vida? Porque me pone en el lugar correcto, quita todo pecado, me ayuda a matar al pecador, me pone para vivir la vida eterna. ¿Dónde? ¿Allá en el cielo? También, pero ahorita estoy en la tierra. Y ahorita yo puedo estar viviendo esa vida eterna, esos principios, por eso espero hayas entendido el ejemplo de back to the basics. Regreso a los básicos, a la gracia, a ese poder que se expresa y que se manifiesta. Regresemos al pasaje central, Tito 2, verso 12. La gracia que se ha manifestado en salvación para todos los hombres nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo. Ahora sí, entremos a la parte central del mensaje. Una vez que entendimos la fuente y una vez que entendimos el propósito o el resultado de entender la gracia, entremos a una parte importante, porque puedo entender la fuente y me puede caer el 20 que tengo que hacer algo, que es momento de hacer algo, que es momento de seguir. Y ojo, no lo estoy diciendo porque no lo estés realizando. Espero darme a entender. No es como, ahora sí, nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer grandes cosas. Ya las estás haciendo. O probablemente no. Si probablemente no, es momento. ¿Me explico? Si ya las estás haciendo, sigue, pero recuerda la fuente de esas obras. ¿Estamos? Recuerda la fuente de estas acciones. Entonces, cuando entendemos la fuente y cuando entendemos el resultado, hay algo interesante en este pasaje que me atrapó. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo debo llegar? ¿Cómo son mis días transcurriendo entre la fuente y mis obras? Y a eso aquí se le llama vive este siglo. Espero conectarlo bien, familia. Ya entendí esto, pero hay algo en el centro que no puedo perder de vista, y es cómo vivo este siglo, cómo vivo este tiempo entre entendimiento de gracia y entre las acciones que estoy realizando, y a eso se le llama vivir justo este siglo. 3 puntos a considerar para nuestro caminar en la tierra. No los pierdas de vista. Abrázalos a tu corazón, abrázalos a tu espíritu, porque reitero, no importa la temporada, no importa la circunstancia, no importa la región geográfica, no importa el lugar en donde te encuentres, la situación, estés arriba, estés abajo, no importa, son principios eternos para vivir una vida eterna. Abrázalos. Vivan en este siglo sobriamente. ¿Qué te suena? Es que quería hacer esa dinámica, pero creo que ya no me resultó. No se crean. Cuando yo oigo sobriamente,
yo ya me imaginé algo. ¿Tú te imaginas algo con la palabra sobriamente, Pepe? ¿Consciente? De repente puede sonar una palabra un tanto dominguerona, ¿no? O sea, sé sobrio. Oh. Hoy llega con tus hijos y diles: hijos, entendí que debemos ser sobrios o vivir sobriamente. Tus hijos dicen: ¿qué es eso, papá? Y ¿sabes por qué estoy diciendo esto? Porque a veces cuando leemos las escrituras y llegamos a este tipo de palabras, ¿no? Como que nuestra mente las bloquea, les quita importancia, las saca del contexto y vivamos el siglo sobriamente. No, pues sí. ¿Y qué es sobriamente? Entonces es bien interesante cuando profundizamos. ¿Qué es sobriamente? Viene de una palabra griega que es sofranos y tiene que ver con dominio propio y una mente sana. Entiendo la gracia, estoy participando, estoy activo, estoy realizando obras, tengo la intención de hacer cosas para Dios, pero en esto tengo que vivir sobriamente. Ahora, antes de avanzar y antes de que se me pase, cuando hablamos de cómo vivir en este siglo, entendiendo el tiempo, creciendo en discernimiento, participando de manera activa en esta generación, los 3 elementos que vamos a ver, no los tomes como las características que debo añadir a mi comportamiento. Atención a lo que estoy diciendo. No lo veas como las 3 cosas que debo añadir a partir del día de hoy a mi caminar, sino lo que tenemos que ver es aquello que ya me fue dado en Cristo y lo tengo que provocar. Esto es abismalmente distinto, aunque te parezca lo mismo. Porque sabes, a veces el error que cometemos cuando enseñamos, los que nos paramos, queremos sumarle, ¿no? Ahora compórtate, a partir de ahora todos seamos sobriamente. Y tú dices: sobriamente, ok, voy a ser sobriamente, déjame le añado esa característica a mi caminar, a mi andar. Es que como hijo de Dios ya lo tienes. Lo tienes que provocar en ti. No es algo que se va a sumar a tu comportamiento. Si tú eres un hijo de Dios, eres un creyente, la gracia, la vida, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios también te habilita para conducirte sobriamente. No lo veas como algo que añado, velo como algo que está y lo tengo que provocar, lo tengo que empujar, tengo que permitir que el Espíritu lo saque en mi vida. Así como el fruto del Espíritu se manifiesta de manera natural y no es algo que tú le sumas a tu caminar, sino es algo natural, estas características son naturales en nosotros. ¿Lo dije bien? Espero que sí. ¿Qué es sobriamente? Dominio propio, pero no es el dominio propio del aguante, no es la fuerza para resistir o controlarme, es la mente sana. Sabes que sobriamente tiene que ver con la forma de vivir respecto a mí mismo. Atención, cuando decimos dominio propio y mente sana o vivir sobriamente en este siglo, tiene que ver cómo estás en tus pensamientos. ¿Cómo te encuentras en tu mente? ¿Qué ronda? ¿Respondes de inmediato ante las emociones? ¿Haces lo que tus emociones dictan? ¿O eres sobrio y permites que el Espíritu detone los impulsos para entonces tú actuar? Sobriamente, familia, es ese dominio propio, pero no es desde mi fuerza, sino desde la virtud de Dios, desde la naturaleza de Dios. Es esa obediencia y sujeción a los impulsos del Espíritu que te dicen: no hables así, tranquilo, no respondas, ve, habla, tranquilo, te están bombardeando, te están diciendo algo. Es el dominio propio, es la templanza para permanecer con una mente sana. Es poder filtrar aquello que contamina. Es ese dominio propio, no es la fuerza y la capacidad que tengo para resistir, decir: no volteo, no quiero voltear. No es esa fuerza. Es la virtud de poder vivir sanamente en mi mente y permitir que el Espíritu Santo, cuando me llegan los impulsos, yo actúe. Primera carta de Pedro 4, verso 4 y 7, en la traducción Nueva Viviente, te lo leo. A esto les parece cosa extraña que ustedes
no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. A ellos les parece extraño que tú no te vayas en la corriente de todas las cuestiones que hacen. A ellos les parece extraño, pero dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velad en oración. Vivir sobriamente es el ejercicio de este dominio propio, es ese gobierno sobre las pasiones, sobre los deseos que tenemos, pero que facilita al creyente la mente de Cristo, porque los impulsos del Espíritu, al ser obedecidos, entonces mi mente comienza a sanar. Déjame usar esa expresión entre comillas. Mis pensamientos, no estoy diciendo que tengamos de pronto una aureola y unas alitas y wow, no, sino que sepas cuando hay un pensamiento que no es el correcto, que no proviene de Dios, y tu mente permanece sana. Necesitamos vivir sobriamente en este siglo. ¿Cuántos dicen amén? En una sociedad donde esto no entra, se requieren hijos de Dios firmes, dispuestos a ser ultrajados, como dice aquí el apóstol Pedro, por no seguir la corriente de ellos. Tiene que ver con el interior. Vivir justamente, la palabra en el griego es dikaios, y la palabra justicia tiene muchos significados. Hay muchas variantes de la palabra justicia, pero aquí específicamente es dikaios. Tiene que ver con vivir una vida de rectitud y de congruencia. Leo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, Leo, si cuando vas en el tren una de las vías está así? No te hubiéramos conocido, amigo. No estaríamos aquí. ¿Sabes qué es congruencia y qué es vivir una vida justamente? Son como las dos vías del tren. No puedes tener un doblez porque se descarrila. Congruencia entre lo que he creído y lo que estoy expresando en mi diario caminar. Vivir justamente es una vida de rectitud. No tiene que ver con la palabra justicia en otros énfasis que da las escrituras. Aquí específicamente es dikaios. Y sabes que vivir justamente tiene que ver con respecto a las personas. Sobriamente tiene que ver conmigo, con mi mente, cómo me encuentro en mi interior. Vivir justamente tiene que ver con las personas que me rodean. ¿Estoy viviendo de manera recta con las personas que están a mi alrededor? ¿Soy justo con las personas que están a mi alrededor? Y aquí hay cosas bien interesantes, familia, a comentar. Hay dos tipos de justicia: la justicia del viejo hombre y la justicia en Cristo. La justicia que se opone a Cristo es mi propia justicia. Entonces, cuando hablamos de vivir justamente, no tiene que ver con mi manera que yo creo que es vivir justamente. Por eso la fuente de toda obra es la gracia. La gracia es la que me permite realmente reaccionar y responder de manera distinta. El hombre, cuando pecó la primera vez en el huerto del Edén y el hombre cayó, él probó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí el hombre establece su propia justicia, lo que para él es bueno y lo que para él es malo. Pero este tipo de justicia se opone contra la justicia de Dios. Mateo capítulo 23, verso 27. Duro este pasaje, pero bien contundente de parte del maestro. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, resultan hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo que para el hombre a veces es justo y correcto, ante los ojos de Dios dice: ahí está tu yo, ahí está tu intención, ahí está lo que tú quieres. Por eso la fuente es importante. Regreso a la fuente. Vivir justamente en este siglo no tiene que ver con lo que yo creo que es correcto hacer. Tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo siga hablando a mi vida para poder entender el tiempo en el que nos encontramos, crecer en discernimiento y saber lo que tengo que hacer en mi generación. La justicia no está en lo que me hacen, sino en cómo respondo ante lo que me hacen. Mateo 5:20: porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Te das cuenta que la justicia de Dios difiere muchísimo de nuestra justicia.
En Mateo 5, si tú lo lees en casa, te vas a encontrar muchos inicios de pasajes que dice: oíste que fue dicho, atención, la justicia del hombre y la justicia que Cristo estableció. Oíste que fue dicho: no matarás, pero yo te digo, cualquiera que se enoje contra su hermano. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo te digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, comete pecado. Oíste que fue dicho: cumple tus juramentos, pero yo te digo, no jures ni por el cielo ni por la tierra, que tu palabra sea sí, sí o no y no. Oíste que fue dicho: ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden llevar 1 kilómetro una carga, llévala 2. No te resistas, no te enojes fácilmente, no entres en pleito, da todo lo que te piden. Qué distinta es la justicia de Dios. Vivir justamente no tiene que ver con mi criterio. ¿Cómo me conduzco ante los demás? Amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Eso es vivir justamente. Qué interesante, porque entre que entendemos la gracia y estamos haciendo cosas para Dios, estos 3 aspectos hablan del ser integral. Primero, hacia mí, vivir sobriamente, mi mente sana, dominio para entender y filtrar las cosas que no tienen que ver, las cosas que me distraen, las cosas que me quieren desviar de la intención de Dios. Vivir sobriamente, pero después viene la otra parte de mi ser integral, que es mi cuerpo, lo que los demás ven. Vivir justamente, cómo me relaciono y cómo me comporto con los que están a mi alrededor. Reacciono y respondo en mi propia justicia, o permito que el Espíritu Santo hable a mi corazón y me diga: ámalo, abrázalo, perdónalo, no le tomes en cuenta, detén esos pensamientos, no le hables de esa forma. La justicia de Dios. Qué importante, familia, para poder vivir en este siglo. No es solamente entender la gracia y hacer cosas, sino estos 3 aspectos. Y por último, vivan piadosamente. Es la palabra eusebos, y la palabra piadosamente es en devoción y obediencia a Dios. Una vida de devoción y una vida de obediencia a Dios. Esto tiene que ver con la otra parte de mi ser integral, mi espíritu. ¿Te das cuenta la forma de vivir en este siglo? Atendiendo al ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu en devoción con Dios, alma sobriamente, y en el cuerpo justamente en relación a los demás. Segunda carta de Pedro 3, 11 y 12. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, esperando con ansias el día de Dios y apresurando a que este día llegue? Piadosamente es alguien dedicado a Dios, temeroso de Dios, interesado en su desarrollo espiritual, practicante de la oración. Y vuelvo a reiterar en este punto: no importa la temporada, no importa la situación financiera, no importa el momento, sea bueno, sea malo, no importa si estás en promoción, no importa si te está yendo bien o si las circunstancias naturales te están golpeando, vive piadosamente, porque este principio es atemporal, porque este principio no está sujeto. Amigos que están aquí, es una temporada, definitivamente es una situación, pero su vida nunca saquen la devoción a Dios, el amor a Dios. Ahorita que escuchaba el testimonio de ellos, y no sé, fue lo que me brincó en mi corazón, y espero no se malinterprete. Dijeron: llegamos a esta tierra y fue bien distinto a lo que nos habían platicado. ¿Saben qué, amigos? Sí hay gente mala aquí, pero la gracia y el favor de Dios está con ustedes, y eso es lo que les ha librado, y eso es lo que les ha unido, y eso es lo que les ha permitido que gente llegue y los abrace de alguna forma, sean creyentes ellos o no sean creyentes. El amor y el poder de Dios se expresa hacia ustedes y los ha guardado y los ha protegido, y sé que lo seguirá haciendo. Sean piadosos, no se olviden de Dios. Y no nada más ellos, familia, todos.
Porque la situación que están viviendo o el momento que están pasando puede ser muy difícil, pero nuestro Dios es un Dios eterno, de principios eternos, para que ustedes expresen una vida eterna aquí donde se encuentran. Patricio lo dijo, han bendecido su vida. No llegaron aquí buscando bendecir a un Patricio, pero conducirnos en este siglo sobriamente, justamente y piadosamente bendice y abre puertas. Entonces yo le creo, amigos que están aquí, porque Dios les va a dar la sabiduría y el discernimiento para la temporada que están viviendo. Probablemente sus planes son unos. Ustedes salieron de su nación y de su tierra con una intención, pero si ustedes logran abrazar esta palabra y como lo han hecho, permiten al Espíritu Santo guiarles, sé y declaro que el discernimiento vendrá a su vida para identificar la temporada, para estar atentos al momento, para crecer en discernimiento, y las decisiones que tomen no sean basadas en su propio interés, en sus anhelos y en sus deseos, sino en lo que Dios quiere hacer a través de ustedes para que impacten a su generación. Y no estoy hablando de abundancias, lo que Dios quiere, y serán un testimonio para su familia. Pero familia, esta palabra no solamente es para ellos, es para todo hijo de Dios. El apóstol Pablo nos invita a entender la fuente de nuestro caminar, es la gracia. El resultado de nuestro caminar, celoso de buenas obras. Pero en este ínter no perdamos el ser integral. Debo ser sobrio en mis pensamientos. Debo vivir justamente con quienes me rodean. Y debo ser piadoso, amoroso de Dios y de su vida y de esta relación. Hay muchos personajes, ya no los voy a tocar, te los comento rápidamente, que demostraron que esta piedad o el ser piadoso impacta a su generación. Ananías, en Hechos 2:12, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio. ¿Cuántos recuerdan a Ananías? Un hombre tremendo usado por Dios para que el apóstol Pablo pudiera avanzar en la carrera que Dios tenía para él. Ana, Lucas 2, Ana profetiza de edad avanzada. Atención, ser celoso de buenas obras no tiene que ver con la edad, no importa los años que tengas. Si tú vives sobriamente, justamente y piadosamente, por supuesto que Dios te utiliza para impactar a tu generación. Ana profetiza de edad avanzada, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayudas y oraciones. Fue la persona que cuando Jesús nació, ella expresó esto, dio estas expresiones. Bernabé, Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cuántos conocen a Bernabé en las Escrituras? Y lo que Bernabé hizo en su generación. Cornelio, amigo, Cornelio, Hechos 10:1-2, un hombre llamado Cornelio, centurión, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Y así podemos irnos en las Escrituras con muchos personajes, pero ellos lo hicieron, ellos lo entendieron. Yo quiero invitarte esta tarde a que abracemos esta palabra y despertemos. Pero no despiertes aquí porque te estás durmiendo, sino que despierte tu espíritu, que despierte tu ser, que seas movido, que seas sacudido a decir: hey, es cierto. Hemos escuchado mucho, hemos sido entrenados, seguiremos siendo entrenados. No nos podemos cansar de ser entrenados, de recibir, de capacitarnos, de reunirnos. Pero tenemos que ser celosos de buenas obras. ¿Dónde estás? ¿Dónde te mueves? Ahí, en tu trabajo, con tu familia, en la escuela, en la congregación, en las delegaciones que tengas en el ministerio, con la gente que está a tu alrededor. Sé sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de ti, a lo que el Espíritu Santo está moviendo y está sacudiendo. Y como vimos en la segunda carta de Pedro, que nosotros esperemos con ansias el día de Dios y apresuremos que éste llegue. Y sabes, yo creo firmemente que el Señor vendrá, pero también creo firmemente que el Señor ya ha venido. Cuando habló a mi corazón, ahí llegó el Señor. Tú y yo podemos acelerar que el Señor llegue. Tú y yo podemos acelerar que el Señor llegue a quien está a tu lado, a tu vecino, a tu familiar,
a tu hermano, a tu primo, que el Señor llegue a su vida. Un día vendrá, lo creo firmemente. Creo que un día vendrá y seremos llevados con Él, pero también el Señor llega a través de nosotros cuando tú y yo nos interesamos en esas obras que manifiestan y expresan a Dios. No importa la edad, no importa el momento, no importa. Despertemos, familia, despertemos, aceleremos el día del Señor, atendamos la invitación del precioso Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que dice: miren cómo andan, sean sabios en su caminar, no te dejes llevar por esa corriente, regresa a los básicos, regresa a los elementales. Los tiempos por sí mismos, familia, no son buenos, definitivamente, pero los tiempos no definen cómo debemos andar en este siglo. Los tiempos no definen cómo debemos andar en este siglo. Esto es un principio divino. Condúcete, ayúdame, sobriamente, justamente y piadosamente. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos la pueden abrazar? ¿Cuántos pueden pedirle al Espíritu Santo que les hable en su interior y que les ayude y nos ayude a alinear lo que tenga que ser alineado, para que nuestra vida la vivamos en este siglo para Él y por Él? Que mientras nos conducimos, si en lo natural logramos tener cosas padres, cosas buenas, bendito sea el nombre de Dios. Que si en lo natural llegamos a acumular bienes y cosas padres, bendito sea el nombre de Dios, pero que eso nunca defina tu conducirte. Que si en lo natural estamos pasando una temporada difícil, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sí dicen amén? O nada más cuando estamos padres. Pero que eso no defina tu caminar. Que tu caminar lo defina la gracia del Señor, las obras que tenemos que hacer celosamente. Ya no te dije, pero la palabra celosa es con ansias, con deseos de hacer buenas obras. Es momento, familia, no porque antes no lo haya sido, pero creo que siempre es bueno, así como asesoramos a las empresas a hacer una pausa y regresar a los básicos. Siempre es un buen momento para que reflexiones y digas: ¿cómo ha sido mi caminar en este tiempo? ¿Cómo ha sido mi conducir? ¿Cómo está mi mente? ¿Soy sobrio? ¿Cómo están mis relaciones con la gente? ¿Estoy actuando justamente? ¿Y cómo está mi comunión y mi devoción con Dios? ¿Es de cada domingo? Creo que siempre es un buen momento para detenernos un momento y poder recapacitar en nuestro caminar. Termino con este pasaje antes de hacer una oración. Proverbios capítulo 1, te lo leo. Son algunos pasajes, algunos versículos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 23, vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Verso 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Quién? El que me oyere, el que atienda a la reprensión. Y por reprensión no estoy diciendo que Dios sea el Dios malo que a ver, ¿qué estás haciendo? Es el Espíritu redarguyéndote y diciendo: alinea esto, cambia esto, ajusta esto. Es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu, moviéndote a hacer ajustes diarios en tu caminar. Esa es la reprensión del Señor. No es el Dios que te señala y que te dice ¿por qué nunca? Ese es el diablo. Ese es el enemigo que quiere venir a estarte dando. El Espíritu Santo te habla, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no tolera la carnalidad. Por eso nos reprende, por eso nos redarguye,
por eso nos impulsa. Verso 23, vuélvanse a mi reprensión y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Tú y yo sabemos que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, pero qué importante es atender a la reprensión o a la voz del Espíritu que nos quiere alinear para que nuestro caminar tenga un impacto en nuestra generación, para que nuestros días en la tierra no sean días esperando la venida del Señor con mucho entendimiento de gracia, sino que sean días anhelando la venida del Señor con un entendimiento de gracia, pero celoso de buenas obras. Amén. Gracias, familia, que nos siguieron en esta transmisión. Nosotros aquí nos quedamos un ratito más. Gracias por haber estado atento. Esperamos y declaramos que esta palabra sea de edificación para tu vida. Gracias y nos vemos la próxima semana. Familia, yo